En esta mañana, hermanos, vamos a acercarnos una vez más a esa parábola tan conocida que es la del hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo? La conocemos bien, pero siempre es una parte de la palabra de Dios que hace bien a nuestra vida. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 15, del 11 al 20. Vamos a centrarnos en los versículos del 11 al 20 que nos dicen lo siguiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La parábola del hijo pródigo, como decía antes, es ampliamente conocida y trata de un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió su herencia, le pidió el dinero que le correspondía, y este hijo decidió irse a un lugar lejano y malgastó sus bienes en placeres y en pecar, básicamente. Este hijo cayó en la miseria. Se dice que hubo un hambre en la provincia, y al final se vio en lo más bajo, y al final volvió en sí y regresó a casa. Decidió quitarse el orgullo, y aún de manera vergonzosa, en el estado en el que él estaba, decidió volver a casa. Y lo más sorprendente de esta historia es que el padre de este muchacho le recibió sin cuestionarle, sin pedirle cuentas, con un amor y con una misericordia que nos cuesta entender. Este es el amor del Padre, que ilustra también el amor de Dios, porque al fin y al cabo esta historia no es otra cosa sino que una historia que nos habla de la insensatez de las personas, de nosotros, cuando nos alejamos de Dios y decidimos hacer nuestra vida a nuestra manera, cuando decidimos decirle a Dios: no te necesito, yo sé cómo vivir mi vida, y queremos vivir la vida a nuestra forma, y entonces usamos nuestros recursos y nuestros bienes para nuestro propio interés, y nos alejamos de Dios. Y después llegan los malos tiempos y nos vemos en problemas, nos vemos en miseria, y es ahí cuando pensamos de nuevo en Dios y por la gracia de Dios volvemos a Él y nos damos cuenta de que Él es un Dios de amor y de misericordia, que siempre está dispuesto a darnos la bienvenida. Y hermanos, yo creo que este mensaje nunca va a pasar de moda. Es un mensaje relevante tanto para aquel que siempre ha dado su espalda a Dios y que nunca se ha acercado a Dios, pero también es un mensaje relevante para los cristianos, pues si bien sabemos que nunca caeremos de esa gracia poderosa de Dios que nos protege, sabemos que tenemos épocas en las que decidimos hacer nuestro camino, tenemos épocas de enfriamiento. Y esta parábola también nos llama a nosotros a acercarnos a Dios. Y el mensaje del mensaje de hoy es
acércate a Dios, acércate a Dios. Todos necesitamos acercarnos a Dios una vez más. Puede que estemos en un momento alto espiritualmente, pero es posible que estemos en un momento tibio o incluso frío y llevemos un gran tiempo apartados de Dios. Y hoy Dios nos llama una vez más a acercarnos a Él, y haremos bien atendiendo a la palabra de Dios y acercándonos a Él una vez más. Esta parábola nos deja una serie de enseñanzas que son muy importantes, que ilustran cosas que trascienden cualquier época. Lo mismo que le sucedió a este muchacho es lo que nos sucede a nosotros, porque en la sabiduría de Dios esta historia se nos dejó para ser aplicada en cualquier época y a cualquier persona, porque nos habla de nuestra desobediencia, nos habla de nuestra insensatez, pero también nos habla de una oportunidad preciosa de volver a Dios nuevamente. Lo primero que observamos en esta historia es alguien que se aparta de Dios, el alejarse de Dios. ¿Qué vemos en esta historia en cuanto a este hijo que se marchó de la casa de su padre? Pues vemos que se fue lejos, se fue lejos. Leemos en el versículo 13 que este hijo menor que había pedido el dinero que le correspondía a su padre, decidió marcharse, y esa marcha, esa partida, esa salida, la vemos ilustrada en el versículo 13, que nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este es el momento de la marcha, es el momento de la salida, y vemos que fue un estilo de salida premeditada, porque este chico tenía un plan. Por las razones que desconocemos, el caso es que ya no estaba satisfecho en la casa de su padre, quizá estaba aburrido, quizá las tentaciones que le venían por dentro no le dejaban vivir, y decidió irse al libertinaje. Juntó su dinero y dijo: me voy a hacer mi vida, voy a despilfarrar. Se nos habla después que estuvo con rameras. El caso es que este joven o este hijo decidió irse. Este fue el triste momento de su marcha, de su partida. No hay nada malo en irse de casa de los padres. De hecho, los jóvenes deberían hacer eso tarde o temprano. Pero esta marcha fue diferente, porque esta marcha fue una marcha premeditada para alejarse de su casa, para vivir la vida, para pecar, para entregarse a los placeres. Fue una decisión sin duda alguna consciente, y creo que podemos decir que fue una decisión de rebeldía, aunque fuese de una manera quizá amable, formal. El caso es que esta persona estaba buscando vivir la vida. Nos dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es un tanto llamativo que este chico se fuese a una provincia apartada. ¿Por qué tenía que irse tan lejos? ¿Cuál era el motivo de tener que marcharse a una provincia apartada? ¿Por qué no podía irse al pueblo de al lado? Y quiso decidir irse a una provincia apartada. Pues sin querer sobreespiritualizar, yo creo que estos detalles están aquí porque nos hablan de cuando el ser humano quiere pecar,
Cuando nosotros queremos pecar, lo que hacemos es nos alejamos de Dios. Decidimos irnos de la casa de nuestro Padre y, si es posible, cuanto más lejos mejor, para que nadie nos vea y no tengamos que rendir cuentas a nadie. De alguna manera, esto ilustra la naturaleza del pecado. El pecado muchas veces lo cometemos y lo queremos hacer para que nadie nos vea. Es como esconderse de Dios, ¿no? ¿Veis este detalle de irse a una provincia apartada para derrochar sus bienes viviendo perdidamente? No quería que nadie le conociera. No hay mejor manera de despilfarrar las cosas y de hacer cosas vergonzosas que cuando nadie te ve. Y de alguna forma la decisión de este hombre, de este chico, nos habla de esas características del pecado. El ser humano peca a escondidas. El ser humano peca cuando tiene libertad, cuando nadie le controla, cuando tiene esa libertad de que nadie le conoce. Me viene a la mente ese dicho que se habla de los extranjeros, ¿no? De los alemanes, de los ingleses, cuando vienen aquí a Mallorca a desmelenarse y vienen a emborracharse. Bueno, es una ilustración. Es una ilustración. Se van lejos de su lugar donde le conocen, se van lejos de su casa, porque allí donde nadie les conoce se sienten con libertad de hacer cosas vergonzosas y de entrar en el desenfreno de los placeres y del alcohol y del sexo y todo lo demás. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que esta es una manera de alejarse de Dios. Hay personas que se han alejado de Dios tomando una decisión consciente, incluso personas que han tenido cierto contacto con la Iglesia, más o menos contacto, han decidido marcharse de la Iglesia. Han decidido incluso dejar a su mujer y a sus hijos y hacer su vida de pecado, juntándose con otras mujeres, porque se han cansado de la formalidad, se han cansado del aburrimiento de su vida cotidiana y han decidido alejarse de los suyos y alejarse de la Iglesia y, por supuesto, alejarse de Dios. Y esto es una realidad. Es una realidad. Personas que han dejado la fe, que han renegado para ir en pos de los placeres y del libertinaje y del pecado. Y esta es una manera de irse lejos. Dice la Biblia aquí que este muchacho se fue lejos. Se fue lejos físicamente, pero aplicando esto a nuestra vida, se fue lejos espiritualmente, porque se fue a desperdiciar sus bienes en placeres y en fiestas y para vivir perdidamente. Y tenemos que estar alertas. Esto es una advertencia. Pudiera ser algo sorprendente, pero quiera Dios que ninguno de nosotros resbalemos de esta forma y que decidamos irnos hacia el pecado. Pero, hermanos, hemos de ser conscientes de que Satanás y la carne son más sutiles que todo esto. En cierto sentido, si bien apartarse de Dios siempre es una tragedia, el hacerlo de una manera clara y consciente y decidida, como algunas personas lo hacen, en cierto sentido, eso es algo claro y es algo que se ve y es algo que de alguna forma queda identificado. Pero hay una segunda manera
hay una segunda manera de apartarse de Dios y de estar lejos de Dios, que es más, si cabe, más peligrosa y más sutil y más cerca de nosotros. Porque es muy fácil, en cierto sentido, y queda muy claro cuando uno se va y dice, no quiero más estar con Dios. Y todo el mundo lo sabe. Pero eso es en un sentido fácil, pero en un sentido también es difícil, porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente, no? Si tomamos esa decisión. Qué vergüenza, ¿no? Habiendo estado en la iglesia, el marcharnos, el irnos a una vida lejos de Dios. Por eso mucha gente no lo hace, por vergüenza, por el qué dirán. Y tristemente existe una segunda forma de apartarse de Dios que es mucho más sutil, y es esa manera de estar lejos de Dios aún teniendo una vida cercana a la iglesia. Una vida lejos de Dios, pero cerca de la iglesia. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir que lleguemos al punto de vivir una segunda vida? Y no tiene por qué ser con pecados aparatosos, con pecados llamativos, aunque también se da eso. Personas con una segunda vida, con pecados escondidos, que son pecados serios y pecados grandes, escondidos. Eso sería una segunda forma de apartarse de Dios, el mantener la cordialidad, el mantener la religiosidad, el mantener los hábitos, pero después tener en la recámara, en la oscuridad, pecados importantes y graves que no agradan a Dios. Podría ser el caso de algunos de nosotros. Pero hermanos, yo quiero ir incluso un poquito más allá, porque puede haber un tercer escenario de alejarnos de Dios. Y este escenario es también malo, porque es muy sutil. Es esa forma de vida en la que estamos caminando lejos de Dios. Es esa forma de vida en la que estamos caminando lejos de Dios. Estamos manteniendo nuestra religiosidad ante los ojos de las personas, pero no estamos cometiendo pecados aparentemente graves. Esto también puede ocurrir. Es decir, esto sería una vida de tibieza, una vida en la que no hay ningún vigor espiritual, pero venimos a la iglesia, oramos lo mínimo, mantenemos una cordialidad, hacemos cosas que son correctas, vivimos nuestra vida de una manera moral, vivimos con nuestra familia, la cuidamos, respondemos a las responsabilidades de nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra esposa, tenemos aparentemente todo bien, pero nuestro corazón sigue lejos de Dios. ¿Podría ocurrir esto? ¿Podría llegar a ocurrir? Yo pienso que sí, porque no hay nada más retorcido que el corazón humano. Y el corazón humano es especialista en camuflarse. Es especialista en aparentar. Somos
expertos en proyectar una imagen de decencia, de formalidad, de que cumplimos con nuestras obligaciones, de que somos una familia correcta y todo eso. Pero eso es fachada, es una pura capa de pintura, porque nuestro corazón está alejado de Dios. Así que la parábola del hijo pródigo es para todos. Es para los que han decidido dejarlo todo, dejar la iglesia e irse al mundo a festejar. Es también para aquellos que guardan las formas y que no se van al libertinaje, pero tienen pecados escondidos cuando nadie les ve, pecados que practican y que los tienen sin arrepentirse delante de Dios. Pero también es para esa familia perfecta, para ese padre de familia perfecto que cumple con sus obligaciones, que viene a la iglesia, que lo hace todo aparentemente bien, que parece intachable, pero que su corazón está frío. Su corazón está frío. No podría ser ese nuestro caso, hermanos. No podría ser ese mi caso. Pues la respuesta es que sí, claro que sí. Porque nuestra tendencia, hermanos, es apartarnos de Dios. El viejo hombre siempre está luchando contra la nueva criatura. Y siempre estamos expuestos a deslizarnos. Entonces la palabra de hoy es una palabra de exhortación, pero también es la palabra de un Dios compasivo y misericordioso y que nos está llamando para que nos arrepintamos. Entonces aquí vimos la trágica partida de este hijo. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Entonces, 2 o 3 maneras de alejarse de Dios. Una decisión consciente, una declaración de rebeldía, pero ojo, también puede haber un deslizamiento progresivo, que nos lleve a una sequedad espiritual, a una indiferencia espiritual, aun cuando cumplimos con nuestros deberes y con nuestros hábitos religiosos. En segundo lugar, vemos que este chico vivió perdidamente. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La imagen que vemos aquí es la típica imagen de la persona que tiene mucho dinero y lo que hace es vivir la vida, pues usa ese dinero para emborracharse, para tener sexo, para placeres, hasta que el dinero se le acaba, ¿no? Y esto es tan real como la vida misma. La gente utiliza sus bienes para festejar, para irse de fiesta, para intentar satisfacer sus instintos, y se gastan el dinero en alcohol y en mujeres y en prostíbulos y todo eso. Esto fue lo que hizo este chico. Se gastó el dinero en fiestas con amigos hasta que después llegó la miseria. Él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fue una persona que vivió de manera perdida. Pero
Creo que aquí hay una aplicación para nosotros, porque cuando se trata de desperdicio, en este caso él desperdició su dinero, ¿no? En lugar de utilizar sus recursos para honrar a Dios, para que fueran de utilidad para su Creador, lo que hizo fue malgastarlo en fiestas, en alcohol, en sexo, en entretenimiento. Pero pienso que aquí hay una aplicación también relacionada con lo que Dios nos ha dado. Porque al fin y al cabo, lo que vemos aquí es que hay un desperdicio de bienes, en placeres, en cosas para uno mismo, en lugar de utilizar esos bienes, esos talentos para Dios. Y esto ilustra la naturaleza de lo que hacemos cuando nos apartamos de Dios. ¿Sí? Cuando nos apartamos de Dios, cuando estamos lejos de Dios, ¿qué hacemos? Pues no solo nuestro dinero, sino que nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestro interés, todo lo que tenemos, en lugar de ser puesto al servicio de Dios, ¿qué hacemos con ello? Lo desperdiciamos. Desperdiciamos nuestros años, desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos lo mejor de nosotros. Nos alejamos de Dios y todo lo que tenemos, lógicamente, lo utilizamos para nuestros placeres o para otras cosas que no honran a Dios. Volvamos a ese personaje. Volvamos a ese personaje que cumple con sus deberes, cumple con lo religioso, cumple con ser alguien formal, pero en el fondo no está entregando su vida a Dios. ¿Qué hacemos con nuestros bienes? ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿A quién pertenece nuestro tiempo? Nuestro tiempo debería ser dedicado a Dios y a su obra. ¿Dónde va a quedar nuestro vigor? Hermanos, nos quedan 15 años, a algunos quedan 20 años, a los mayores les quedarán Dios sabe cuántos años. Nuestra vida ha de ser entregada a Dios. Nuestras fuerzas han de estar a disposición de la Iglesia. Nuestro ser ha de ser una ofrenda a Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, lo que hacemos es utilizar nuestros bienes, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestro vigor, nuestro tiempo, para lo que nos interesa, para nuestros negocios, para nuestros placeres. Pensemos. Claro, cuando vemos al hijo pródigo, nos cuesta identificarnos con él, ¿no? Mira este sinvergüenza, este vividor, ¿qué hizo con su fortuna? La malgastó. Y lo vemos y nos rasgamos la vestidura, ¿no? Porque jamás nosotros haríamos eso. Jamás nosotros utilizaríamos
nuestros bienes, desperdiciándolos de esa manera. Pero yo te pregunto, hermano, ¿no estaremos desperdiciando nuestra vida nosotros también? ¿No estaremos desperdiciando nuestra vida nosotros en nuestros intereses, en nuestros placeres, en nuestros proyectos? Y la casa de Dios está abandonada. ¿No es la parábola del hijo pródigo una llamada de atención para ti, para la gente acomodada, para la gente de doble vida, para la gente aparentemente religiosa, pero que en el día a día está lejos de Dios? Ese puede ser tú, pero también puedo ser yo. Es una advertencia para los pastores. ¿De qué sirve ser pastor? ¿De qué sirve subirse a un púlpito? Para los predicadores, para los que tenéis ministerios, es para cada uno de nosotros. No importa que llevemos 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, Dios viene a ti y te habla hoy, no importa los años que lleves en ninguna iglesia, no sirve de nada. Quizá lleves 20 años lejos de Dios. ¿Podría ser? Estar 20 años en una iglesia, 10 años en una iglesia y estar lejos de Dios. Sin duda. Pero hoy podemos volver en sí. Hoy el Señor, lleno de misericordia, lleno de compasión, nos llama una vez más. ¿Qué más cosas vemos aquí? Bueno, hemos hablado de que esta persona vivió perdidamente, ¿no? Dice literalmente la palabra, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Esa expresión, cuando escuchamos hijo pródigo vivió perdidamente. Bueno, este fue un hooligan. Esto es los del Arenal o los de Punta Ballena, ¿no? Es la imagen que nos viene, ¿no? Este fue, un desastre. Pero hermanos, existe una forma de vivir perdidamente de lo más decente. Hay personas de lo más decentes que viven perdidamente. Porque ¿qué significa vivir perdidamente? ¿Qué significa? Bueno, alguien podría pensar fiesta. Sí, vivir perdidamente es fiesta. Si tú vives solo para la fiesta, vives perdidamente. Pero hay personas, hay matrimonios que viven vidas morales, vidas correctas, vidas que pudieran parecer intachables, vidas, ¿entendéis?, que cualquiera que los vea dirían, wow, son la familia ideal. Tienen sus trabajos, educan a sus niños van a actividades, bien educados, hablan bien, son responsables, son cívicos. Pero están perdidos. Pero están perdidos. Son educados, son formales, no hay graves pecados visibles, se llevan bien, son una pareja ideal, hijos ideales, un proyecto de familia perfecto.
pero están perdidos porque se han apartado de Dios, porque no quieren a Dios en su vida, porque le han cerrado la puerta a Cristo, porque no importa lo moral que seas, no importa lo correcto y educado y buen ciudadano que seas, si le has cerrado la puerta a Cristo, estás perdido, estás lejos de Dios. Entonces, la cosa es más sutil de lo que parece, ¿no? La cosa es más peligrosa de lo que parece. ¿Cuántas personas viven sus vidas aparentemente cerca de Dios, pero en realidad muy lejos? ¿O cuántas personas viven sus vidas con suma moralidad, suma apariencia, pero están igual de lejos de Dios? Todo está en el corazón. Y este joven desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Que nosotros no seamos así, que nosotros pongamos toda nuestra vida entregada a Dios, que nos arrepintamos de nuestra hipocresía, si es que hemos sido hipócritas, pero hermanos, atendamos a la voz de Dios, volvamos en sí, quitemos el pecado de nuestra vida, luchemos contra el pecado en nuestra vida, no cedamos, sigamos batallando, no nos acomodemos, sirvamos a Dios. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, tercera cosa, vemos las consecuencias. Vivir apartado de Dios trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Antes o después trae consecuencias. En este caso, miseria y vergüenza. Este joven tuvo consecuencias porque el pecado siempre trae consecuencias. Lo primero, la miseria, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El pecado es engañoso. La oferta del pecado es engañosa. Te ofrece felicidad eterna, pero lo que te das cuenta es que es una mentira, que muy pronto te empiezan a faltar las cosas cuando te alejas de Dios. Aquí empezó la miseria. Vino una gran hambre en aquella provincia. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay una cosa, hermanos, y es que es insensato apartarse de Dios, porque en un sentido nadie se aleja de Dios. Quiero decir, tú puedes alejarte de Dios y decir, me voy a ir al lugar más lejano donde nadie me conozca, donde pueda hacer mi vida placentera y que nadie me moleste. No quiero que Dios me moleste ni que nadie me moleste, no quiero saber nada de religión y todo esto. Y eso es alejarse de Dios. Pero es inútil querer escapar de Dios, porque Dios está a tu lado,
te está mirando y Él es el que maneja todas las situaciones. En este caso fue una fuerza mayor, hubo una gran hambre en aquella provincia, ¿no? Este chico lo tenía todo controlado, tenía dinero, esto me va a durar unos cuantos meses, me voy a dar un fiestón que no veas, pero no contaba con que iba a haber una gran hambre en esta provincia. Y es que cuando nos alejamos de Dios hemos de saber que Él tiene todas las cosas en su control y Él te puede hacer sufrir como Él quiera. Dejadme que hable de esta manera. Él puede jugar con nosotros como Él quiera. Estás en sus manos, estamos en sus manos. Él te puede acercar a ti como Él quiera. ¿Que te vas? No quiero ser negativo ni nada de eso, pero entendedme, el lenguaje que estoy usando es para ilustrar cómo Dios en su providencia nos maneja, hermanos. No nos vamos a escapar. Puede traer una enfermedad, puede traer cualquier desgracia, puede traer problemas de cualquier tipo, puede cortarte el grifo de tu trabajo, del dinero, de lo que sea. Una desgracia para tu hijo, una desgracia para tu salud. Hermanos, es inútil querer escaparse de Dios. Él tiene control sobre cada circunstancia de nuestra vida, tanto para bendecirnos como para disciplinarnos. Él dice esto y esto va a ser. Él juega con nosotros. Que me entendáis lo que quiero decir. Él puede jugar con nosotros como Él quiera. Lógicamente Él no juega con nosotros. Él no es un Dios que juegue con nosotros. A lo que voy con esa expresión es que su providencia es tal, su poder es tal, su control es tal, su soberanía es tal, que no nos vamos a poder escapar. Un ejemplo es Jonás. El ejemplo de Jonás. Me voy a ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, voy a coger un... ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Si el Señor dice para acá, es para acá. Entonces, el Señor puede traer miseria a nuestra vida si Él piensa que eso es lo necesario para que volvamos a Él. Y el pecado normalmente, siempre, tarde o temprano, trae miseria y trae vergüenza también. 15 y 16. Este chico fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí vemos al hijo adinerado, al príncipe que se iba a comer el mundo. Lo vemos como un mendigo, sin nada. Vergonzoso, ¿no? Porque es vergonzoso pedir limosna. Pues hasta este punto llegó. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Se le cerraron las puertas. Tocó fondo.
la miseria llegó a su vida y nadie le ayudaba. Los amiguetes ya no estaban ahí. Los amiguetes de fiesta ya no estaban ahí. Ahora él estaba con los cerdos. Llegó su ruina, llegó su desgracia, llegó la escasez, llegó la miseria y llegó la vergüenza. Porque cuando nos alejamos de Dios, fuente de vida, fuente de provisión, fuente de bendición, cuando nos alejamos de Él, vamos caminando desde el primer día que decidimos irnos por otro rumbo. Nos vamos hacia la vergüenza y nos vamos hacia la miseria, porque esa es la forma de pagar del Satanás y del pecado. Eso es lo que el pecado siempre trae a nuestra vida. Trae miseria y trae vergüenza. Es lo que hay, hermanos. Y esto está puesto aquí para advertirnos a nosotros, para que si nos estamos deslizando, para que nos arrepintamos, para que volvamos a Dios, ya sea que nuestros pecados sean espectaculares o sean pecados decentes. Vamos a llamarles pecados decentes, ¿no? Que no los hay. Todos los pecados son malos y peligrosos, y todos ellos traen miseria. Los pecados graves y visibles traen miseria, pero los pecados sutiles e invisibles también traen miseria. Y los pequeños pecaditos constantes en el corazón también traen miseria. No hay pecado que no traiga miseria. ¿Cuál es la clave? La clave es cuando Dios nos alumbra y nos hace ver. Gloriosas palabras las del versículo 17. Y volviendo en sí, y volviendo en sí, y volviendo en sí. Aquí está el cambio, el punto de inflexión. Aquí es cuando hay una lucidez de mente, cuando hay un entendimiento dado por Dios, cuando te das cuenta de lo insensato que has sido. Y esto es una gracia de Dios, cuando Él nos hace entender nuestra situación, cuando Él nos hace ver nuestro fallo. El pecado nos nubla la mente. Pecamos y vivimos vidas mecánicas, como ese caballo que le ponen aquí las cosas y no ves nada más. Pero necesitamos que el Señor nos haga volver en sí. Necesitamos una mente espiritual. Necesitamos que, a pesar de nuestra gran tozudez, porque somos tozudos, somos duros de cerviz, que el Espíritu Santo haga una obra poderosa y nos haga ver con una claridad
tan aplastante nuestro fallo, nuestro error, nuestro mal camino, que no podamos soportarlo y que no nos quede más remedio que arrepentirnos delante de Dios y decirle: Padre, he pecado. Que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta de su situación. Tuvo ese momento de lucidez en el cual vio claro que esto no está funcionando, que aquí que de esta manera no voy a ningún lado, que es un gran fallo alejarnos del Dios vivo, que es una mala decisión irnos al mundo, que es de insensatos hacer la vida uno mismo, porque lejos de Dios solo hay miseria y vergüenza y desgracia, porque es de imprudentes, es de estúpidos hacer nuestra vida al margen de Dios, porque el pecado se paga, porque la rebeldía se paga. Y este chico se dio cuenta de eso, se dio cuenta de su miseria, tuvo que pagar el precio de su miseria y se dio cuenta de que con su padre estaba mejor. Del mismo modo que nosotros no podemos estar en ningún otro lado mejor que con nuestro Padre celestial. ¿Qué necesidad tenemos de irnos a otro sitio cuando Él es la fuente de todo bien, la fuente de toda bendición? Pero el corazón humano es insensato. El corazón humano se deja engañar por el pecado. Volvamos en sí. Vuelve en sí. Y quiero repetir, esto es un mensaje para aquellos de nosotros que estemos sutilmente alejados de Dios. Vuelve en sí. Vuelve. No sigas por ese camino. Déjalo ya. Deja de tontear con eso que sabes que no está bien. Vuelve al Señor. Entonces, este chico se dio cuenta y ¿qué hizo? Tomó una decisión, que es la decisión que tenemos que tomar, y es: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Había motivos para no volver al padre, ¿no? ¿Qué me va a decir? Que qué desgraciado que soy un sinvergüenza, que soy un vividor, que me he ido a hacer mi vida, que quién me creo que soy. Y esas son ideas, ¿no?, que pasan por la mente. ¿Volver a la iglesia? Si allí todos son santos y yo soy un desastre. Volver a Dios con todo lo que he hecho. Pero si he malgastado mi vida, he hecho todos los pecados habidos y por haber, he hecho cosas vergonzosas. Volver a Dios, soy demasiado sucio para que Él me acepte de nuevo.
algo tendré que hacer, ¿no?, para enmendar mis errores. ¿Qué va a decir la gente en la iglesia? Pero aquí vemos la parte más hermosa de esta historia, ilustrada en este padre. Este joven tomó la decisión correcta, tuvo el valor, en un sentido, de que a pesar de lo que había hecho, volvió a su casa. Quizá volvería diciendo: la que me espera, cuando me vean me van a esperar con el palo, por lo desgraciado que he sido. De hecho, había gente que pensaba eso. ¿Quién? Su hermano. Su hermano, mira este desgraciado. Qué vergüenza para la familia. Qué vergüenza para la familia. Vividor. Pero cuando este pecador se acerca y su padre le ve, ¿cómo reacciona el padre? Y levantándose, vino a su padre. Volvamos a nuestro padre, acerquémonos a él. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así reaccionó este padre. ¿Qué clase de padre es este? ¿Qué clase de padre es este que viene este sinvergüenza y lo que hace es que corre hacia él y le abraza y le da besos? Hijo mío, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Te amo. No hace falta que me expliques lo malo que eres. Ya lo sabemos, da igual. Pero te amamos, te queremos, te quiero. El mejor vestido, la mejor fiesta. ¿Qué clase de amor, de misericordia, de compasión es esta? Este es el amor de Dios ilustrado en una historia. Así es el Señor, misericordioso y compasivo con los pecadores. Él llama a los pecadores arrepentidos y les da la bienvenida. No importa que te hayas ido con rameras, no importa que hayas vivido tu vida de espaldas a Dios, no importa que seas un ateo, no importa que seas un hipócrita, no importa que seas lo que seas. Dios es un Dios de compasión, de perdón, de misericordia, que no cierra las puertas a los pecadores, sino que les abraza. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el amor de Dios. Este es ese amor de ese Dios lleno de compasión y gracia para este mundo pecador. Hay esperanza para el peor de los depravados. El más vil puede volver a Dios, que por Dios no será. ¡Qué grande es la misericordia de Dios, que no echa fuera ni rechaza al corazón contrito y humillado! No es un Dios de condiciones, no es un Dios de exigencias para el que viene humillado a Él. No es un Dios que diga: mira, ahora me vas a pagar, porque para empezar no hay nada que le podamos pagar. No es un Dios que diga: mira, ahora lo que te he dado me lo vas a
No, nada podemos hacer para corregir. Lo único y lo más glorioso es que podemos comprar sin precio. Podemos comprar sin precio la gloria del Evangelio. Hermanos, nos vamos. Hemos visto las maneras de apartarse de Dios. Todas ellas son malas. No nos engañemos. Podemos estar cerca de la Iglesia y lejos de Dios. Podemos ser morales y buena gente y todo lo que tú quieras, pero estar lejos de Dios. Cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos de mirar nuestro corazón si verdaderamente está con Dios o no. Si es que no estamos, tenemos que arrepentirnos. Si es que tenemos una vida de religiosidad, de ministerios, de ser correctos en casa y todo eso, pero en el fondo no hay vida con Dios, hay que decir basta ya. Vivir perdidamente no es solo el Arenal y Punta Ballena. Vivir perdidamente puede ser algo mucho más sutil y peligroso. Podemos vivir cerca de una iglesia, dentro de una iglesia, y vivir perdidamente. Vivir apartado de Dios trae miseria y trae vergüenza. Hemos de volver en sí. Tenemos que hacer un alto y escuchar la voz de Dios. Tenemos que arrepentirnos, como este muchacho que reconoció que pecó contra su Padre, contra el cielo, y volver a Dios. Y tengamos la certeza de que Dios nos recibirá una vez más, porque Él es un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión. Amén.